Hola a todos, mi nombre es Jair Gómez, mis datos de contacto los pueden encontrar en la descripción del video, mis cuentas de Facebook y Twitter por si tienen alguna pregunta. En este video súper importante sobre Exchange Server 2013 vamos a hablar sobre cómo crear una nueva base de datos. Nosotros podemos crear diferentes bases de datos con diferentes propiedades como límites de esta base de datos para albergar ciertos buzones de nuestro Exchange Server 2013 en esas bases de datos. Cuando nosotros vamos a crear un nuevo buzón, si yo le doy aquí en crear un nuevo buzón de usuario, vamos a ver que aquí me da la opción de poder yo, aquí en más opciones, de poder yo escoger la base de datos de buzones de correo. Si yo le doy aquí en examinar, me va a mostrar la base de datos que yo tengo actualmente. Aquí solamente tengo la base de datos con la cual se instala nuestro servidor de Exchange, la Mailbox Database, que se encuentra ubicada. Estas bases de datos se ubican por defecto en la siguiente ruta, en el disco C, en la carpeta Program Files, Microsoft, Exchange Server, B15, en la carpeta Mailbox. Allí en la carpeta Mailbox se van a agregar o van a crearse las carpetas para todas nuestras bases de datos. Como pueden ver, es la misma base de datos con el nombre. Si yo ingreso a mi base de datos, pueden ver lo que son los archivos de registro y vamos a ver nuestra base de datos que tiene un peso actualmente de 253 megas. Entonces, esta es nuestra base de datos que está creada. Aparte de esto, yo puedo crear otra nueva base de datos. Por ejemplo, para esto vamos a tener que ir a nuestra pestaña aquí, en nuestro área de servidores. Vamos a ir allí. Y en el área aquí vamos a ver servidores. Aquí se nos va a mostrar los servidores que tenemos actualmente, cuál es la función y la versión. También tenemos aquí en la pestaña base de datos. Vamos a darle clic o vamos a ver que tenemos allí nuestra base de datos. Vamos a poder darle o mirar o modificar esta base de datos. Y como pueden ver, allí tenemos lo que son la ruta de acceso donde está creada la base de datos. Tenemos si está montada en cuál servidor, si es principal, el tipo de patrón y demás. Tenemos lo que es el mantenimiento, los límites que podemos cambiarlos y la configuración del cliente. Entonces nosotros vamos a poder crear otra nueva base de datos dando clic aquí en el botón nuevo, donde vamos a especificar nuestra base de datos. Por ejemplo, una práctica bastante que se encuentra uno en las empresas es que se crean bases de datos para cada área o para cada área en general. Por ejemplo, se crea una base de datos solamente para los gerentes porque estos manejan mucho más flujo de correo y esta base de datos va a ser un poco más grande. Otra base de datos, por ejemplo, para el área administrativa, para cierta área administrativa, entonces nosotros vamos a poder crear nuestra base de datos también. Otra parte que de base de datos que podemos crear es otra base de datos para, por ejemplo, si en nuestra empresa hay sectores de fabricación o cuestiones así, entonces vamos a poder especificar otra base de datos, por ejemplo, para las secretarias que manejan bastante flujo de correo también a veces, o para personas que no tienen bastante flujo, entonces allí vamos a poder limitar esas propiedades, que más adelante vamos a ver, con la creación de nuevas bases de datos. Vamos a darle clic o vamos a darle nombre allí a nuestra nueva base de datos. Por ejemplo, le vamos a llamar DB gerentes. Allí está nuestro nuevo, así se va a llamar nuestra nueva base de datos. ¿Y en qué servidor va a estar? Vamos a darle clic en examinar. Actualmente solamente tenemos este servidor. Si tenemos más servidores o tenemos un grupo de disponibilidad de base de datos, nosotros vamos a poder escoger en qué servidor va a estar esta nueva base de datos. Vamos a darle clic en aceptar y por defecto, como pueden ver, me especifica la ruta donde se encuentra o donde se va a alojar nuestra base de datos y los archivos de registro. Como les comentaba, se crea automáticamente en la carpeta Mailbox el nombre, se crea una carpeta también con el nombre de la base de datos y crea el nombre de la base de datos que es con la extensión .edb. Aquí en acceso a la carpeta de registro también se crea la misma ruta en la misma carpeta y podemos también, por ejemplo, para no ver todos esos archivos, podemos agregarle otra carpeta que diga registros para que esté en nuestra base de datos ubicada en un solo archivo y los registros en otro lugar. Lo que podemos hacer también es especificar que estas bases de datos estén en otro volumen. También es algo bastante recomendado que todas las bases de datos estén montadas en volúmenes o en discos duros diferentes
dado a que esto va a tener un mejor rendimiento, un mejor I/O, una mejor entrada y salida de respuesta para esta base de datos, y va a ser mucho más fácil realizarle lo que es el backup a estas bases de datos, porque allí es donde van a estar albergados todos nuestros buzones o todos nuestros correos de los buzones que tenemos creados. Una vez ya realizado esto, también hay que aclarar que estas bases de datos las podemos mover de esta ubicación posteriormente. Entonces vamos a poder realizar esta tarea. También le tenemos aquí que vamos a poder montar esta base de datos automáticamente, o podemos crear la base de datos y no montarla. Montarla significa que esté disponible automáticamente para nuestros usuarios. Vamos a darle clic en guardar y aquí se va a crear nuestra nueva base de datos para nuestro servidor de Exchange Server 2013, en la cual ya vamos a poder crear buzones que estén albergados en esta nueva base de datos. Vamos a esperar, que siempre toma unos segundos mientras que crea los archivos y demás para la nueva base de datos, en la cual va a estar ubicada en esas mismas rutas que ya les comentaba. Nos dice aquí, nos dice que reinicie el servicio de Microsoft Exchange Information Store en el servidor después de añadir nuevas bases de datos de buzones. Es algo como advertencia. Vamos a darle clic en aceptar. Y como pueden ver, aquí está nuestra nueva base de datos. Nos da el nombre, el servidor en el cual está activa, el servidor con copias y el estado y el recuento de copias de seguridad también. Si yo voy a la ruta que les especifiqué, vemos que ya automáticamente me creó la nueva carpeta llamada dbgerentes, y aquí tengo los registros de mi base de datos y tengo mi base de datos llamada dbgerentes.edb. Vemos que es archivo EDB y tiene un peso mayor. Entonces ahora nosotros, si vamos al área de destinatarios, nosotros vamos a poder crear un nuevo buzón de usuario en esta nueva base de datos. Solamente es ir a más opciones, especificar todas las opciones para crear un buzón de usuario, que ya lo vimos en videos anteriores. Y aquí en bases de datos vamos a especificar la base de datos ya de gerentes. Allí vamos a darle a aceptar y vemos que se va a crear este nuevo buzón de usuario en esa nueva base de datos que acabamos de implementar. Entonces esta es la opción de poder crear nuestra base de datos aquí en el área de servidores, bases de datos, y vamos a poder crear estas bases de datos. Allí vamos a poder ver más detalles de la misma. Por ejemplo, entonces allí vamos a especificar todas estas opciones. Aquí en número de preferencia de activación, reproducción, reproducir tiempo de deposición y demás. Vamos a poder acceder a modificar nuestra base de datos, en la cual vamos a poder ver también detalles, vamos a poder ver el mantenimiento, vamos a poder ver los límites o modificarlos, y vamos a poder ver lo que es la configuración de cliente. Entonces esta es la opción de poder nosotros crear nuevas bases de datos para albergar allí buzones de correo, buzones compartidos o demás en esta base de datos nueva creada, y poder gestionar con diferentes límites, poder tener base de datos independientes, debido a que llegado el momento, si se nos daña una sola base de datos y allí tenemos todos nuestros buzones, pues será un daño global, va a ser un daño catastrófico. Pero si nosotros tenemos buzones independientes en base de datos, si se daña una base de datos, pues va a ser el daño un poco menor, no va a ser tan general. Entonces esta es otra de los beneficios de tener nuestras bases de datos independientes para cada área, para cada departamento, si es posible, para cada, por ejemplo, área administrativa, área de producción, área de industrial y demás. Entonces, esto es todo. Espero que les sea de mucha ayuda este video. Ya saben, suscríbanse al canal, denle en compartir a los videos y me gusta. Hasta pronto.